de personajes, el presidente Andrés Manuel López Obrador, dice Jaime, ¿y dónde quedó aquello de todos éramos o todos eran Loret? Así lo dijo el presidente Andrés Manuel López Obrador ante un Loret que escribe hoy en su columna del Universal que López Obrador es el más tirano de los demócratas, pero el más demócrata de los tiranos. Vaya situación. Vea y escuche lo que dijo el presidente. Tienen que medirse, tienen que autolimitarse. Antes no. Acababan, miren lo de Loret, que el todos somos Loret, ¿en qué terminó? Ya nadie quiere ser Loret. Pero así hay otros, pues. Así hay otros casos. Antes no. Antes calumniaban impunemente, inventaban, ¿sí? Y no había ningún problema. Ahora no. Entonces, yo celebro que la gente está muy despierta, muy consciente, no se dejan manipular. Lo estoy notando hasta en sectores de clase media muy conservadores, que es tanta la campaña en contra de nosotros, tan irracional, extrema, exagerada, intensa, rabiosa, que ya algunos, ¿será cierto? Ya empiezan a reflexionar y hacer a un lado el fanatismo, el dogmatismo, de ver las cosas con objetividad. Son las palabras del presidente Andrés Manuel López Obrador, querido Jaime Hernández. Sí, Ahí repartió. repartió y bien y además con mucha razón, una buena argumentación. Y yo creo que para este tipo de mensajes del presidente siempre hay que hacer una lectura entre líneas. Para empezar, yo creo que, y esto tiene que ver con lo que estaba mencionando nuestro querido Quique Legorreta, lo que está ocurriendo ahora, Vicente, es que existe por fin un correlato al de los medios corporativos, al de los medios que eran los dueños de la verdad o de la propaganda. Hay un correlato, por fortuna, de medios democráticos, independientes, insobornables. Y en ese correlato es el reflejo de lo que muchos ciudadanos ven de lo que está pasando realmente en esta sociedad. Yo creo que durante mucho tiempo en México se practicó un tipo de periodismo en donde el famoseo mataba la credibilidad. Es decir, no era necesario que fueras creíble. De hecho, la credibilidad era un accesorio que se podía sacrificar o que no valía la pena defender. ¿Por qué? Porque eras famoso. Y entonces la gente decía, pero ¿cómo no voy a creerle a este personaje si es famoso? ¿Cómo no le voy a creer a Carlos Loret de Mola si es famoso? No creo que se atreva a mentir en la cadena de mayor audiencia de televisión o en su columna en uno de los principales diarios de México. Entonces, la cultura del famoseo se fue abriendo espacios poco a poco en México. Tú vete, por ejemplo, a las páginas editoriales del Universal y te vas a dar cuenta que muchos columnistas son al mismo tiempo presentadores de televisión en Televisa, que no han tenido una suficiente formación como periodistas, que mienten, por ejemplo, el caso de Ana Paula Ordorica. Yo me acuerdo que una vez estando yo en Washington, el autor de una columna me habló de madrugada para decirme, oye, ¿tú conoces a una tal Ana Paula Ordorica? Le digo, sí, ¿por qué? Es que se ha fusilado 4 párrafos de la columna que yo escribí y no me da ni siquiera crédito. Entonces
tuvimos que mandarle un mensaje al director del Excelsior advirtiéndole que si la columnista no se disculpaba, se iba a entablar una demanda. Entonces, ese tipo de prácticas, plagiarse las cosas, decir mentiras, elevar la mentira absoluta a rango de mercancía. Entonces, yo creo que, y otro elemento también interesante a tener en cuenta, que es el caso precisamente de Azucena Oresti, porque ella después, ahora que regresa a los micrófonos, después dice, una carrera de más de 20 años como conductora, pero a mí lo que me extraña de Azucena Oresti, que en esos 20 años no haya aprendido todo lo que se tiene, una de las reglas elementales en periodismo, que es el tema de la credibilidad. Yo me acuerdo que desde que era yo estudiante de periodismo, mis mentores me decían y me lo subrayaban. Si acuérdate, el valor más importante que tienes que tener como periodista es la credibilidad. Y la credibilidad tarda una en construirla durante años, años, y la puede perder, mira, en un pispás. Y para poder recuperarla, Vicente, tienes que batallar porque siempre te van a recordar, ese es el tipo del montaje, ¿no? Del caso de Florence Cassés, esa es la del montaje, la de Devani, ¿no? Entonces también hay otro factor a tener en cuenta, no hay rendición de cuentas. En México se practica un tipo de periodismo en donde el grado de impunidad es elevadísimo. Así es que hay gente que miente todos los días y no tiene ningún tipo de consecuencias. No es como en Estados Unidos, donde si tú mientes en un periódico serio o en un canal de televisión, te pueden suspender, tu carrera puede terminar ahí. En México, desafortunadamente, no existe eso. Y yo creo que lo que ha pervertido más aún todo esto es el tema del famoseo. Ser famoso ya te convierte prácticamente en un personaje al que nadie le puede cuestionar, en el que todo mundo le tiene que creer. Es tanto, ser famoso equivale tanto a este don de la infalibilidad que solamente ostenta el Papa Francisco, ¿no? Entonces, yo creo que estamos ante un momento muy interesante donde, por fortuna, y como dice el presidente y dice Quique Legorreta, yo coincido, estamos ante el nacimiento de un correlato que se está abriendo paso, está derrumbando muchos de los mitos que ha traído consigo la propaganda gubernamental o la propaganda de los grandes intereses, y poco a poco, Vicente, se consolida este correlato como la realidad en la que están atentos, de la que dependen millones de ciudadanos. ¿Por qué no cerramos, si me permiten, también pidiéndole un poco de paciencia a Juan Becerra Costa, periodista, conductor de Informe Capital en Capital 21?